Dentro de los compuestos de tipo oxigenados, continuaremos revisando a los denominados éteres, los cuales son conocidos como un grupo de compuestos de tipo orgánicos, caracterizados por ser muy importantes en la química orgánica y en la bioquímica. Aquí surge entonces nuestra primera interrogante. ¿Por qué son considerados un grupo funcional tan importante en la química orgánica y en la bioquímica? Además de ello, podríamos analizar que van a presentar un átomo de oxígeno unido a dos radicales, o como también se les conoce, grupos alquilo, de esta manera, pudiendo considerar que van a estar dentro de las cadenas principales, teniendo a ambos extremos a los denominados grupos R, como se les conoce, o radicales, o grupos alquilo. Es importante también señalar que los éteres presentan un olor bastante agradable. Además de ello, suelen ser incoloros y cuando presentan cadenas cortas, suelen ser poco solubles en el agua. Además de ello, son considerados compuestos bastante inflamables y volátiles. Para conocer muy bien a los éteres, es importante que conozcamos cómo podemos hacer para nombrarlos. Y debemos considerar que existen dos formas diferentes para hacerlo. La primera es considerándolos los alcoxi derivados de los alcanos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a considerar a los dos grupos R que tiene dentro de su composición a los éteres, voy a tener que darle dos nombres diferentes a lo que presenta alrededor el elemento oxígeno, teniendo en primera instancia que vamos a seleccionar una de las dos cadenas como la principal. La principal entonces será aquella que presente el mayor número de carbonos y esta será nombrada como un alcano, tal cual con la terminación ano. Ahora bien, ¿qué pasa con este otro grupo R que nos queda? El cual debe ser aquel que contenga la menor longitud o el menor número de carbono, y ese será el denominado alcóxido, el cual va a tener que nombrarse de esta manera, con la terminación oxi. Veamos ahora como segunda forma de poderlos nombrar, cuando los consideramos derivados de dos grupos alquilo, dentro de los cuales vamos a continuar encontrando a las dos cadenas que hemos analizado previamente, solo que ahora las vamos a nombrar tal cual como grupos alquilo, es decir, como radicales, y vamos a emplear entonces para nombrar a estos radicales con la terminación il. De igual forma, debemos organizarlos alfabéticamente, es decir, que vamos a ir haciendo o aplicando los mismos pasos de la nomenclatura IUPAC. Todo esto correspondiente a que esta forma de nombrarlo sería en función IUPAC. Por último, una vez que hayamos organizado a todos los grupos R que se presenten, incluyendo a los radicales que también contengan estos grupos R, vamos a escribir el nombre éter. Es necesario que para comprender lo que acabo de decir, veamos unos ejemplos. En este caso particular vamos a nombrar a los éteres utilizando las dos modalidades que les indiqué anteriormente. En primera instancia, vamos a tomar en consideración el alcoxi derivado de los alcanos, para el ejemplo que les estoy proyectando en pantalla. Nosotros vamos a tener que considerar, como ya les indicaba, lo que está alrededor del elemento oxígeno, qué es lo que tiene a su izquierda y qué es lo que tiene hacia su derecha. Yo ya me di cuenta en primera instancia que hacia la izquierda únicamente tengo un solo átomo de carbono. Sin embargo, del lado derecho voy a observar que tengo dos átomos de carbono como están enumerados. Por lo tanto, aquella que presente la mayor longitud, que será la de la derecha, será nombrada como un alcano. Y aquella que se encuentre del lado, en este caso izquierdo, por tener el menor número de carbono, será nombrado como un alcóxido. Ahora bien, ¿cómo hago para hacerlo? Voy a basarme en el número de carbonos que presente cada una de estas cadenas. Y este nombre sería entonces así: metoxietano. Metoxi porque tenemos del lado derecho un solo átomo de carbono y dijimos que por presentar el menor número de ellos vamos a agregarle la terminación oxi.
del lado derecho vamos a nombrarlo como un alcano y vemos que tenemos 2 átomos de carbono. Por lo tanto, ese sería el nombre que recibe. Ahora bien, ¿qué pasa si yo esta misma cadena la quiero nombrar basándome en la funcional IUPAC? Esto lo voy a hacer tomando en consideración que a la cadena la voy a nombrar no como un alcano, sino con el nombre que caracteriza a este compuesto, que es éter. Sencillamente lo que yo voy a hacer es nombrar como radicales a los 2 grupos R que tengo alrededor del elemento oxígeno, y estos los voy a organizar alfabéticamente. Por lo tanto, me quedaría de la siguiente manera: etil, metil, éter. Es propicio analizar un ejemplo que tenga un poco de más elementos presentes. Como vemos en el caso, tenemos una cadena que, además de presentar a los grupos R lineales, presenta además los radicales que ya son conocidos por nosotros. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer aquí para poder darle nombre a este éter? Y voy a basarme en los 2 nombramientos que acabo de analizar anteriormente. Primero vamos a aplicar los pasos de la nomenclatura, los cuales consisten en analizar que yo hacia cada lado del oxígeno voy a tener 2 grupos R y de la misma manera debería seleccionar 2 cadenas principales. Una vez que tengo a las 2 cadenas principales, voy a proceder a enumerarla y lo haría de esta manera, siempre partiendo del oxígeno hacia afuera, del oxígeno hacia afuera. Y tendría entonces lo siguiente: 1, 2 y 3. Esto es lo que tengo del lado derecho. Ahora hago exactamente lo mismo del lado izquierdo y tendría 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. De otra cosa que me estoy dando cuenta es que, además de tener, como ya les indicaba, a los grupos R pertenecientes al éter, voy a tener dentro de esos grupos R a radicales adicionales. Estos radicales reciben el nombre de etil y de metil. ¿Qué es lo que hago ahora con esto? Si yo me quiero basar en la función IUPAC, ¿sí?, debo organizar alfabéticamente todo lo que acabo de nombrar. Y para ello voy a basarme primero en los radicales que tengo formando parte de cada uno de los grupos R. Y estos los voy a organizar alfabéticamente. Me quedaría entonces 2 etil, 4 metil, pentil, propil y, en resumen, éter, porque eso es a lo que pertenece el compuesto general. Ahora bien, si yo quisiera nombrarlo como un alcoxi derivado del alcano, ustedes saben que, como ya analizamos previamente, es necesario que nosotras veamos cuál de las 2 cadenas es la más pequeña y cuál de las 2 cadenas es la más grande. Si bien tenemos del lado derecho a la más pequeña, esta es a la que vamos a nombrar como un alcoxi. Por lo tanto, tiene 3 átomos de carbono, le llamaríamos propoxi. ¿Sí? Prefijo prop, que significa 3, y oxi, que es la terminación para nombrar al alcoxi derivado del alcano. La cadena más grande será nombrada tal cual como un alcano. Tiene 5 átomos de carbono, por lo tanto se llamaría pentano. Si yo organizo todo esto, me quedaría así: 2 etil, 4 metil, porque estos radicales excedentes los voy a nombrar tal cual como lo haría para la función IUPAC de la parte de arriba. Y nombro propoxi pentano, ¿sí?, como la cadena principal, que sería la más grande, de esta manera. Una vez que hemos terminado de analizar a los éteres con algunos ejemplos, es importante que ustedes practiquen. De esta manera podríamos conocer si hemos entendido o si quizás nos ha quedado alguna duda. Ya saben que entonces la próxima clase podríamos revisar qué tal nos fue tratando de organizar o formar a estos éteres que les estoy mencionando aquí. Esto entonces ha sido todo por el día de hoy. Espero que se haya entendido muy bien y nos vemos entonces la próxima clase.